Mi hijo terminó echándome de su propio hogar. Mi madre vendrá a vivir aquí, ocupará tu cuarto. Ella es prioridad, me dijo con una frialdad que jamás imaginé escuchar. Pero cuando bloqueé la cuenta conjunta que él usaba para sus gastos, me llamó entre sollozos. Está furiosa. Haz algo. Ese día entendí por primera vez en mucho tiempo que algo en nuestra relación se había torcido. Me llamo Leonardo. Tengo 61 años y soy jefe de turno en una empresa textil en las afueras de Córdoba, Argentina. Nunca me he considerado rico, pero después de décadas de jornadas extensas y sacrificios, logré vivir sin deudas y con cierta tranquilidad económica. Hace 12 años perdí a mi esposa, Amalia, después de una larga enfermedad. Desde aquel momento quedé solo, tratando de sostener mi rutina y mantenerme cerca de mi hijo, Tomás, quien entonces apenas tenía 17 años. Él es mi único hijo y, lo admito, lo protegí más de la cuenta durante su duelo. Le compraba cosas que no podía pagar, pasaba por alto actitudes irrespetuosas, justificaba sus rabietas. Creí que así amortiguaría su dolor. No imaginé que, más adelante, me cobraría cada una de esas decisiones. La historia realmente se desató a partir de mi ex-suegra, la madre de Amalia. Ella se llamaba Celia, una mujer estricta y terca, pero con un corazón sorprendentemente generoso. Cuando falleció, hace casi 3 años, dejó su casa a Tomás, su nieto favorito. Una vivienda de 3 dormitorios, luminosa, ubicada en un barrio tranquilo, de esos donde la gente suele tomarse años para ahorrar y poder comprar. Para un joven de la edad de Tomás, era como ganarse la lotería. Pero había un detalle que lo complicaba todo: la hipoteca. La casa valía alrededor de $15,000, pero quedaba pendiente una deuda de casi $80,000 que Celia no alcanzó a cubrir antes de enfermarse. Los pagos mensuales eran ahogantes, $1,100 la hipoteca, más servicios básicos que rondaban los 350, y otros gastos que subían la cifra total a casi $2,000 cada mes. Tomás, en ese entonces, ganaba un sueldo miserable como auxiliar administrativo en una pequeña distribuidora. Con suerte juntaba $900, era obvio que no le alcanzaba. Los primeros meses intentó arreglárselas solo. Se atrasó en los pagos, el banco comenzó a acosarlo y hasta le cortaron la electricidad algunas veces. Yo trataba de mantenerme al margen, pensando que quizá el golpe de responsabilidad le vendría bien. Pero una noche apareció en mi departamento tocando la puerta como si estuviera huyendo de un incendio. Papá, necesito tu ayuda, me dijo apenas lo dejé entrar. ¿Qué pasó, hijo? Pregunté, aunque ya lo intuía. Es la casa, la que dejó la abuela. No puedo seguir pagando. El banco amenaza con embargarla. Estoy atrasado 3 meses. $660 en total. Para Tomás, una montaña imposible. Para mí, un sacrificio, pero no una ruina. Lo miré y en sus ojos todavía había el niño que solía desconsolarse cuando extrañaba a su mamá. Y, como tantas veces antes, cedí. Está bien, le dije. Te cubriré esos meses. Pero necesitas un plan a largo plazo. Esto no puede repetirse. Sí, lo sé, respondió ansioso. Y ya tengo una solución. Escúchame, ¿por qué no te venís a vivir conmigo? Me quedé en silencio, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Pensalo, insistió. Estás pagando alquiler y servicios en tu departamento. Esa plata podría ir a la casa. Viviríamos juntos. Vos cubrirías los gastos, que igual pagas allá, y yo tendría margen para buscar un trabajo mejor. Ambos saldríamos ganando. No era la propuesta perfecta, pero tampoco sonaba descabellada. Mi renta mensual era similar a la cuota de la hipoteca, y la casa, que había pertenecido a Celia, era grande, cómoda y muy superior a mi pequeño departamento. Además, aunque me avergonzara admitirlo, la soledad llevaba años pesándome. Así que acepté. Cancelé mi contrato de alquiler, embalé mis cosas y me mudé con Tomás. Durante los primeros meses, la convivencia fue tranquila. Él y yo nos entendíamos bien, cada uno con sus rutinas. Yo cubría la hipoteca y los servicios, y aportaba para la comida y cualquier gasto del hogar. En total, $2,000 al mes, que salían directamente de mi cuenta bancaria. Tomás tenía acceso autorizado para hacer pagos en mi ausencia. Con su propio salario, mi hijo se compraba ropa, arreglaba su moto, salía con amigos, y decía que ahorraba lo que quedaba. Jamás vi rastro de esos supuestos ahorros, pero decidí no presionarlo. Era mi hijo, y yo quería ayudarlo. ¿Qué padre no haría lo mismo? Pero entonces apareció Luciana. Tomás la conoció en la oficina y llevaba apenas medio año saliendo con ella cuando comenzaron los problemas. Luciana era hermosa, sí, pero también autoritaria, caprichosa y acostumbrada a que todo el mundo se acomodara a sus deseos. Tomás, deslumbrado, la idealizaba. Papá, Lu es espectacular, repetía. Es decidida, trabajadora, sabe lo que quiere. Estoy seguro de que es la mujer de mi vida. Yo sonreía por cortesía, pero algo en ella me inquietaba profundamente. Cada vez que visitaba la casa, recorría las habitaciones como quien evalúa una propiedad que pronto será suya. Me hablaba con un tono distante, como si sobraras en tu propio hogar.
y a Tomás lo trataba con una condescendencia sutil que él parecía no notar. Con el paso de las semanas, las visitas ocasionales de Luciana se transformaron en estadías constantes. Dejó un cepillo de dientes, luego ropa, después perfumes, y un día ya tenía un cajón entero en la cómoda. Hasta su taza favorita tenía un lugar fijo en la cocina. Pero lo peor no fue eso. Lo peor llegó junto con su madre, Rebeca, una mujer de 57 años que había enviudado recientemente y que, según ella, no soportaba vivir sola. Rebeca criticaba absolutamente todo. Si el barrio era tranquilo, decía que era aburrido. Si era ruidoso, decía que no la dejaba dormir. Sus otros hijos no la cuidaban como ella merecía. Su casa era demasiado grande para una mujer sola y por alguna razón. La vivienda, que perteneció a mi ex-suegra, le parecía el refugio ideal. Luciana le repetía a Tomás casi a diario: amor, mi mamá está sola. Esta casa tiene espacio de sobra. Imagínate qué lindo sería que viviera acá con nosotros. Seríamos una familia completa. Y al inicio, Tomás dudaba. No sé, Lu, esta casa era importante para mi abuela, pero yo sabía. Esa resistencia no iba a durar mucho. Cuando le oí decir aquello: mi papá vive aquí, no hay espacio para todos, pensé que Tomás todavía tenía algo de sentido común. Pero subestimé la insistencia de Luciana. Ella sabía cómo presionarlo, cómo envolverlo con palabras dulces mezcladas con exigencias disfrazadas de cariño. Y poco a poco comencé a notar que la balanza se inclinaba a su favor. Como si mi propio hijo fuera incapaz de resistirse a su influencia, todo explotó un viernes por la tarde. Después de un turno interminable en la fábrica, volví a casa rendido, con la espalda rígida y la mente ocupada únicamente en una ducha caliente y algo de silencio. Pero al abrir la puerta, el silencio se convirtió en un golpe seco en el pecho. Ahí estaban mis pertenencias, mis camisas cuidadosamente dobladas, mis libros de toda la vida, los retratos de Amalia y de Tomás de niño, todo apilado en cajas de cartón, ordenadas como mercancía lista para despachar. Sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta la nuca. Tomás salió al pasillo, y detrás de él, como una sombra satisfecha, apareció Luciana con los brazos cruzados y una sonrisa que no intentó disimular. Tenemos que conversar, murmuró Tomás, sin sostenerme la mirada. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando las cajas con incredulidad. ¿Por qué está todo empacado? Tomás tragó saliva y respiró hondo, como si quisiera reunir valor para una decisión que ya tenía tomada. Papá, decidí algo. Luciana y yo estamos por comprometernos, y su mamá necesita un lugar donde quedarse. Así que, necesito que te mudes. Me quedé inmóvil. No entendía. No quería entender. ¿Qué estás diciendo?, murmuré. Tu futura suegra necesita ¿mi habitación? Sin respondió por fin, y su tono era firme, frío. Esta casa es mi herencia, la que dejó la abuela Celia. Y debo pensar en mi nueva familia. Ella es más importante ahora, más importante. Esa frase me perforó. Me quemó. Tomás, dije con la voz temblorosa. Soy tu padre. He pagado cada gasto de esta casa desde hace un año. La hipoteca, la comida, los servicios, todo. ¿Y me dices que una mujer que apenas conozco es más importante que yo? Tomás desvió la mirada. No compliques las cosas, papá. La decisión está tomada. Luciana y yo queremos empezar de cero y su mamá es parte de ese plan. Tenés que entenderlo. He puesto $24,000 en esta casa, le recordé, no para reclamar, sino para hacerlo reaccionar. 24,000, manteniéndote a flote. ¿Y ahora me echas como si fuera un extraño? Te agradezco todo, dijo, con un tono mecánico, sin alma. Pero es hora de que sigas adelante. Necesitamos el espacio. Nosotros vamos a formar un hogar, dijo. Y detrás de él, Luciana sonrió. Esa sonrisa decía mucho más que las palabras. Esto era su obra, que el enojo, la tristeza, la traición. Todo se mezcló en mí. Me costaba respirar, Tomás. Susurré, sintiendo que los ojos se me humedecían. Te crié solo. Dejé mi vida entera para que no te faltara nada. ¿Así me lo devolves? Papá, por favor. Interrumpió impaciente. Dejemos el drama. Sos un adulto. Podés buscar otro lado. Llévate tus cosas. La mamá de Luciana llega mañana y tenemos que arreglar la habitación. No dije nada más. No tenía sentido. Mi propio hijo había decidido que yo era descartable. Un estorbo. Tomé mis cajas. Las cargué una por una hasta mi auto. Ellos se quedaron observando desde la ventana, sin mover un dedo, como si yo fuera un repartidor cualquiera. Ni una mano, ni una palabra. Nada. De esa noche dormí en un hotel barato, al borde del centro. La habitación olía a humedad, pero al menos había silencio. Al día siguiente, comencé a buscar un lugar donde vivir. Encontré un estudio viejo pequeño, en un edificio, que había visto mejores días, pero podía pagarlo. No era gran cosa, pero era mío. 3 días me llevó a instalarme. 3 días sin una sola llamada, ni un mensaje, ni una disculpa de Tomás, pero yo ya tenía decidido mi siguiente paso. La cuenta bancaria, de la que salían todos los pagos, estaba a mi nombre. Tomás solo tenía acceso como usuario autorizado porque así era más cómodo para él. Y ese favor había terminado.
una semana después de instalarme. Fui al banco, quiero remover a un usuario autorizado, le dije al gerente. Por supuesto, nombre, Tomás Ferreira, respondí con calma. Mi hijo, en unos minutos todo quedó hecho, listan, dijo el gerente. Ya no tiene acceso perfecto. Ahora quiero cancelar todas las transferencias automáticas, hipoteca, servicios, todo. El gerente levantó una ceja. ¿Estás seguro? Veo que hay varios pagos programados. Totalmente seguro, respondí sin titubear. Cancelé todo. Y así corté, con unos cuantos clics, el financiamiento que había sostenido la vida de mi hijo durante un año entero. Una semana más pasó. Una semana tranquila, silenciosa, en la que ajusté mi presupuesto, colgué mis cosas. Compré una planta para la ventana y disfruté de una calma que hacía mucho no sentía. Hasta que el teléfono sonó. Tomás, atendí. Papá bramó apenas escuchó mi voz. ¿Qué hiciste? ¿Por qué bloqueaste la cuenta? Tomé aire despacio, sin perder la serenidad. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Desesperado. Gritó. El banco llamó diciendo que la hipoteca no se pagó, los servicios están por cortarse, la tarjeta no pasa. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo de café. Eso. Sí, quité tu acceso a mi cuenta y cancelé los pagos automáticos. Ya no voy a hacerme cargo de esa casa. ¿Qué? Vociferó. No puedes hacer eso. El teléfono sonó con una furia que casi atravesó el silencio de mi departamento. Era Tomás. Otra vez, la llamada entró acompañada de respiraciones agitadas, como si hubiese corrido 3 cuadras antes de marcar. Papá. Su voz temblaba. Necesito ese dinero. Ya. Si no pago la hipoteca, el banco va a empezar el proceso de remate. Miré la taza de café que tenía en la mano, aún tibia. Ni siquiera me molesté en incorporarme, entonces paga la voz. Hijo, respondí con una calma que, honestamente, ni yo entendía. Del otro lado, se hizo un silencio tenso. Casi eléctrico. No puedo, viejo, soltó al fin. Y ahora el pánico se notaba claro. Mi sueldo no alcanza. Apenas cubre mis gastos. Vos lo sabés. Vos siempre lo supiste. Por eso te pedí ayuda, repetí, remarcando cada palabra. Qué interesante forma de decirlo. Porque hace una semana, cuando me sacaste de mi propia casa para darle mi habitación a la madre de tu novia, no parecías necesitar nada de mí. El silencio se volvió incómodo. Dolía. Para él. Para mí, ya no, papá. Escúchame, dijo al fin, bajando la voz a un tono suplicante. Sé que me equivoqué, pero no puedes dejar de pagar de un día para el otro. La mamá de Luciana está acá, está hecha una furia porque no hay ni comida en la heladera. Luciana me grita todo el tiempo. Por favor, ayúdame. ¿Así? Pregunté con ironía. ¿Tu suegra está molesta? Qué pena. Quizás pueda empezar a cubrir los gastos, ya que fue tan importante como para que me echaras de mi propio hogar. ¿No te parece? Ella no tiene plata, admitió, derrotado. Vive de una pensión mínima, me reí. Una carcajada seca, amarga, inevitable. Entonces me echaste para meter en la casa a una persona que tampoco puede aportar. Brillante decisión familiar, papá, por favor. Aunque sea este mes. Te lo suplico. El banco ya mandó aviso de mora. Si no pagamos, empieza el remate. Respiré hondo. Me sorprendió descubrir que ya no tenía rabia. Solo una claridad fría, necesaria. Tomás, dije despacio. Durante un año puse casi $24,000 para sostener esa casa. Un año entero financiando tu vida mientras vos acomodabas la tuya. Y cuando Luciana decidió que yo no encajaba en sus planes, me echaste como si fuera un intruso. Hice una pausa. Así que no voy a ayudarte, no este mes, ni el que viene, ni nunca. Colgué, y lo bloqueé. Las llamadas, los mensajes, las cuentas falsas, todo se volvió un ruido distante al que simplemente dejé de prestarle atención. 3 semanas pasaron así, tranquilas, silenciosas, liberadoras. Mi cuenta bancaria por primera vez respiraba. Yo también. Pero un viernes por la noche, mientras preparaba un poco de pasta, sonó un número desconocido. Contesté sin pensar demasiado, papá. La voz quebrada de Tomás casi no salía. Por favor, no cortes. Necesito hablar con vos. ¿Qué querés ahora, Tomás? Pregunté cansado, más viejo que nunca. Todo se vino abajo, lo escuché llorar. Luciana me dejó. Dice que soy un desastre financiero y que no quiere vivir así. Su mamá también se fue, gritándome que soy un inútil. Hace 2 días que estoy solo. Me quedé callado, no porque me afectara, sino porque no sabía qué agregar. El banco. Su llanto se intensificó. Me mandaron la última notificación. Si no pago ya, pierdo la casa de la abuela. Papá, te lo suplico. Ayúdame. Voy a perderlo todo. Cerré los ojos un segundo. Por un instante sentí un destello de compasión. Después de todo, era mi hijo. Mi único hijo, pero entonces recordé mis cosas apiladas en cajas. Recordé a Luciana mirándome como si yo fuera un estorbo. Recordé una puerta cerrándose en mi cara. Tomás, dije con firmeza. No voy a ayudarte. ¿Qué? Papá, por favor. No. Durante un año, sostuve cada uno de tus gastos. Te di más de lo que podía. Y cuando dejé de servir, cuando tu novia quiso meter a su madre, me tiraste como si no fuera nadie. No me trataste como padre. Me trataste como una billetera.
Lloró. Lloró de verdad, cometí un error. Sollozó. Un error horrible. Lo sé, pero no me castigues así. Voy a perder la casa. Esa, hijo, es una consecuencia, respondí con suavidad, no un castigo. Vos elegiste aceptarla con su hipoteca. Vos decidiste echarme. Vos armaste este desastre. Yo no voy a salvarte de algo que vos mismo creaste. No puedo creer que me estés haciendo esto. Gritó entre rabia y desesperación. Yo no te estoy haciendo nada, le dije. Vos te lo hiciste solo. Y colgué. No supe nada más de él por varias semanas. Un mes después, la noticia llegó por boca de Carmen, mi cuñada. El remate había sido confirmado. La casa ya no pertenecía más a la familia. Tomás se había mudado a su pequeño departamento, donde apenas había espacio para él y sus 2 hijos adolescentes. Dormía en el sillón y trabajaba 2 empleos para intentar ahorrar algo. Me dolió. Ser padre nunca deja de doler. Pero, aún así, no me arrepentí. Tomás tenía que aprender que la lealtad no se mendiga, que la familia no se descarta, que las decisiones tienen precio. Por primera vez en muchos años, yo respiraba en paz, y nadie, ni hijo, ni nuera, ni suegra ajena, volvería a quitarme esa tranquilidad.